qué alegría poder estar nuevamente con todos ustedes, queridos y queridas televidentes, con este su programa, un programa de análisis, un programa que, a la luz de un Dios que inspira vida y vida abundante, no cualquier cosa, no cualquier cosita que la gente interpreta como vida, la alegría, que el concierto, que la lotería, que el fútbol, que el deporte, no. Son cosas buenas, sí, ¿por qué no? Si uno practica un buen deporte y tiene éxito en lo que practica, si uno es partidario, hincha de algún equipo ecuatoriano, de un atleta o un gladiador del deporte ecuatoriano, participar de esas alegrías, ¿por qué no? Está bien, pero hay mucho más que eso. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, es decir, lo usual, lo que todo el mundo desea para tener un nivel de felicidad. Pero dijo, yo he venido para que tengan esa vida, pero además, vida en abundancia. Esa es la diferencia. Y para eso tenemos que analizar, ver, entender dónde estamos, qué debemos cambiar, cómo debemos atacar los problemas, qué mejorar de nosotros mismos en el ámbito de lo social, qué mejorar así, pedacito a pedacito. Cada uno de nosotros un ladrillo que va mejorando el gran muro, el gran colectivo social, y este es el objetivo del programa. Entregarle a un Dios una obra bien hecha, una obra bien hecha. Yo recuerdo una anécdota preciosa. El doctor Billy Graham relata de una persona que estaba pasando y allí se construía una gran catedral, estaba en plena construcción y vio que unos obreros moldeaban un bloque de piedra enorme y estaban moldeándolo en el suelo, labrándolo. Y esta persona se acerca y dice, ¿y dónde va esta piedra tan grande? Y el jefe de la obra le dice, allá arriba, en esa parte, ahí. Y este hombre se quebrantó porque se dio cuenta que Dios le estaba diciendo que está haciendo lo mismo con él, labrando una gran roca, una roca sólida, una roca para ponerlo muy en alto, bien arriba, donde sea visible, donde haya luz que ilumine la tierra, ilumine a los hombres. Esa es la idea de hacer estos análisis. Y creo que vamos a la materia, porque tenemos un programa, la segunda mitad de un programa excepcional. Lo van a ver. Como estamos en esta época en la que vamos a rememorar esa hora maravillosa del más maravilloso de los hombres, el que pisó esta tierra, caminó en esta tierra y lo hizo sin pecado, y sin embargo de sin pecado, nos amó tanto y murió por nosotros pecadores, vamos a dedicarle una segunda mitad de excepción. Ya lo van a ver. Vamos con las noticias. Primeras dos noticias, la primera de ellas, tenemos que tocar algo que es más que urgente. No me cansaré de insistir, es el tema más urgente. La seguridad es urgente, pero en el nivel de categoría, el tema de la seguridad social en el Ecuador es mucho más urgente. Veamos esta primera noticia, cortesía de Ecuavisa. La comisión encargada de plantear reformas para paliar la grave crisis en el IES terminó su trabajo en agosto del año pasado y en su informe final quedó claro que de entre todos los problemas, el más preocupante es la sostenibilidad. Al fondo de pensiones le quedan, según la comisión, un máximo de 4 años de vida, pero si el Estado no paga lo que adeuda, ya será insostenible en el 2025. En consecuencia, no se podrá pagar pensiones. De ahí que, según Augusto de la Torre, quien encabezó el grupo que hizo el análisis, la reforma aprobada este martes sobre cómo estará conformado el directorio del IES no ataca el problema más importante de la institución. El IES tiene 3.7 millones de afiliados. Los aportes que dejan no son suficientes para sostener los pagos a los 836.000 pensionistas. Los aportes dejan ingresos por 3.300 millones de dólares, pero el pago de pensiones representa 5.800, un déficit de 2.500 millones. Se suma la deuda histórica del Estado, que según Eduardo Peña, actual presidente del directorio, llega a 25.000 millones, 13.000 millones en haberes reportados y 12.000 en bonos del Estado. En la proforma presupuestaria del 2024 se hace evidente que la crisis se extiende. Ahí se establece que por concepto del 40% del aporte del Estado al Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte, además de otros rubros, se destinarán 2.400 millones. Pero el IES necesita aportes estatales
por 3.700, dejando una brecha de 1.300 millones de dólares. Ante esto, la opción que le queda al IES es desinvertir e incluso contemplar hacer sus pagos mediante sus activos. La comisión dejó un anteproyecto de ley con propuestas para generar cambios a esta crisis, entre las que se incluyen incrementar los años de aporte, que la contribución de los afiliados sea por 14 salarios al año y que las pensiones ya no se calculen con base en los 5 mejores años de vida laboral, sino que gradualmente el número suba hasta los 30 años. Estos puntos aún no son abordados por este gobierno, o al menos no lo han anunciado públicamente, mientras la crisis del IES se sigue agravando. En la ley aprobada este martes se estableció que el Estado y la Seguridad Social determinen el monto final de la deuda que lleve a un plan de pagos. Si las sociedades modernas tienen un parámetro, un puntal, una columna de donde se sostiene la paz social, es precisamente que en esas sociedades modernas se ha establecido un sistema de seguridad social que le permite a la gente decir, ok, el día de mañana cuando ya no tenga fuerzas o cuando adolezca alguna circunstancia que no me permita trabajar, lo que yo aporté durante toda mi vida me servirá, vía seguridad social, me servirá para que yo viva con dignidad mis últimos años. Esa sola medida es una medida que manda un mensaje de paz al futuro a la gente. Porque si no, no solo paz, sino honestidad. Porque si la gente en las distintas sociedades no supiera que va a ser cuidado y atendido debidamente con un ingreso justo y debido, a futuro, cuando ya no pueda tener por su trabajo su propio ingreso, si no supieran eso, la rapiña del día de hoy sería a como dé lugar. Comamos y bebamos y robemos porque mañana estaremos inválidos o mañana estaremos viejos y ya no podremos trabajar y tenemos que vivir de lo que hoy robemos. Y ese es el mensaje que le estamos dando a la gente. Mensaje cancerígeno a la gente en el Ecuador. ¿Oyeron ustedes las cifras? El escenario más optimista, según la comisión que estudió las reformas que deben hacerse urgentes, el escenario más optimista es para el 2025. Pero resulta, queridos amigos, resulta que lo que el caricaturista Bonil, ese amigo que estuvo con nosotros hace poco en uno de nuestros programas, lo que Bonil hizo recientemente una caricatura de un IES convaleciente. ¿Qué convaleciente? Medio muerto, en terapia de cuidados intensivos, y la gente lamentando o burlándose de la situación del IES, y ahí está la caricatura. Representa exactamente la percepción de un hombre inteligente como es Javier Bonilla Bonil, representa exactamente la percepción de lo que está pasando en el Ecuador con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por último, si desapareciera el IES y no pasara nada, que desaparezca, preferiblemente ayer. El problema es que hay 836,000 afiliados, ancianitos, jubilados, que si el IES desaparece o deja de pagar las pensiones mañana, pasado mañana no tienen con qué comprar su comida y con qué vivir. Alguna gente tiembla porque el señor Issa hace años me invitó y creo que metió en la ciudad capital para armar bronca, algo así como unos 10,000, 15,000, 20,000, que sean 30,000 gentes, no creo que hayan sido tanto, pero 30,000 gentes a armar bronca, a destruir parte de la ciudad. Pero resulta que el día que el IES deje de pagar las pensiones jubilares, en todo el país se van a levantar casi 1 millón de personas. Porque el hambre no va a esperar, señores. Y resulta que los legisladores, bien, gracias, discutiendo cosas interesantes, proyectos de aquí, proyectos de allá, solidaridades por aquí, solidaridades por allá. ¿Y qué esperan, señores? ¿Qué esperan? Que casi 900,000 ancianitos dejen de tener su comida. No me cansaré. Y el escenario optimista eran 5 años o 2025, el menor de los optimistas, pero resulta que a la luz de lo que se dijo en un excelente programa de nuestro amigo y colega de Teleamazonas, Andrés Carrión, se dijo
hace muy poquito, vean ustedes los 2 últimos minutos de un programa excepcional de Hora 25, cortesía de Teleamazonas. Sí, aprovechando que está aquí María de los Ángeles, yo quería solicitarle si es posible tener mayor transparencia respecto a la información que tiene sobre todo el Fondo de Pensiones. Los estudios actuariales últimos son del año 2018. Estamos al 2024 y no se han presentado la realidad actuarial y financiera del Fondo de Pensiones. El temor más grande que yo tengo es que el Fondo de Pensiones, como ha venido descapitalizándose, al 2015 llegó a tener 9.500 millones de dólares. Pero cuando uno suma las desinversiones, es decir, tomar esos recursos para pagar las pensiones porque el Estado se ha atrasado, suma a sí mismo ya 9.000 millones. Quiere decir que posiblemente en el Fondo de Pensiones a la fecha no existan más de 500 millones de dólares. 2 meses de pago de pensiones. Por lo tanto, si hay una situación emergente y el gobierno no puede cumplir con el 40%, la situación sería muy grave. Tengo que despedir el programa. ¿O querías decir tú algo? Sí, solamente decirle y aclararle a Rodrigo que efectivamente los estudios actuariales últimos del 2018, esos están aprobados. Acaba esta semana la empresa actuaria que fue adjudicada el contrato de validación de los estudios actuariales nos está entregando esta semana los resultados de esos estudios actuariales y esos tendrán que ser conocidos y aprobados por el Consejo Directivo. En esta semana son los estudios actuariales con fecha diciembre del 2020, que van a ser los últimos que estarán aprobados oficialmente, que se los va a publicar en la página web del IES. Y el IES está trabajando en los siguientes estudios actuariales que son con corte a diciembre del 2022. Okay. Así que sí estarían actualizados. Pongámoslo en idioma sencillo. En definitiva, el susto, la preocupación debería ser tan grave como lo dijo el presidente de los actuarios a nivel del país. Debería ser tan grave que sí, según las cifras, las últimas conocidas del año 2018, alrededor de 9.500 millones eran los activos, o sea, el que tengo en el bolsillo, para poder pagar las pensiones. Y si por el desastre que ha venido ocurriendo en estos años, se sabe que alrededor de 9.000 millones se han desinvertido, es decir, se ha hecho dinero para poder seguir pagando porque del lado del gobierno nadie paga. Al contrario, le siguen sacando con préstamos, con bonos, con autopréstamos en definitiva. Según el señor Ibarra, quedarían como 2 meses de plazo de pensiones, de pago de pensiones a los ancianos. Esto es criminal. A los ojos de Dios no hay ninguna justificación para seguir demorando como varones de bien, como mujeres de bien en el Ecuador, afrontar el reto de poner orden en el IES. Porque nosotros, los menores, somos responsables de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros mayores. Ahora y pronto. Pero ¿saben una cosa? Que no se nos pase tampoco de la noticia lo que dijo la actual miembro del directorio del IES. Los últimos balances aprobados, o sea, los que se sabe que así son, y eso es lo que había, son del año 2018. Permítame, Rubén Darío, nuestro productor, la broma. Si Rubén Darío tomara un papel y se lanza un presupuesto de gastos para el 2024 en su casa, y voy a comprar el carro, voy a renovar esto, comprar nuevo televisor, subir la pensión de los hijos, etcétera, etcétera. Y cuando la esposa de nuestro productor se acerca y le dice, ¿de dónde sacas estas cifras de gasto? Y Rubén Darío le diría, de los estados de cuenta del banco del año 2018, le aseguro que Rubén Darío aprendería no solamente contabilidad, de que no se hacen cuentas con los estados financieros o los estados del banco del 2018, ni los del 2020, como dice la señora, que recién se van a aprobar en el mes de marzo de 2024. Estamos fantaseando con las cifras, estamos al ojo, a palo de ciego. Y siguiendo con el ritmo de la broma, la esposa de nuestro productor, una señora maravillosa, pero en la broma, le enseñaría no solamente contabilidad, revisión de cuentas, le enseñaría hasta filosofía, con la vara de una escoba por no hacer bien las cuentas. Y eso es lo que deberíamos enseñarle al IES, a hacer bien las cuentas. Porque caso contrario, 900,000 ancianos del Ecuador se encontrarán de un día para otro sin tener con qué comer. Señores de la legislatura, señores del gobierno, basta de cuentos.
basta de cuentos. La verdad nos hace libres. Y si estoy hablando la verdad así, es porque la información que nos llega es de tal gravedad que yo no quiero decirle, el día que pase a su presencia, no quiero decirle a mi Señor que me quedé callado porque era políticamente correcto. La verdad nos hace libres. Otra noticia que es importante de comentar. Cortesía de Ecuavisa. Miren ustedes, el sueño americano de una de tantos ecuatorianos que viajó tratando de encontrar dicha, prosperidad, felicidad y todo. Y miren, al igual que otros, digo, no al igual, pero tan feo como otros, termina el sueño norteamericano para algunos ecuatorianos y en este caso para una ecuatoriana que cometió uno de los errores más graves, probablemente, el más grave de su vida. Cortesía de Ecuavisa. El Tribunal del Estado de Ohio condenó a la mujer por dejar sola a la pequeña de 16 meses mientras ella viajaba a Detroit, Puerto Rico y Michigan. La infante fue encontrada muerta. La autopsia reveló que falleció de hambre y deshidratación severa. La sentenciada aseguró estar arrepentida por sus acciones y que sentía dolor por la pérdida de su hija. Qué pena que no sintió dolor el rato que salió a pasar bonito en Puerto Rico, luna de miel o lo que sea en Puerto Rico, ¿verdad? O en otras partes. Qué pena que no sintió el dolor de dejar a un bebé envuelta en trapos, como la encontraron, embarrados, sucios, bebé que murió del hambre y de deshidratación. Pero ella pasó rico, ¿verdad? Aquí pasa algo. Es demencial. Uno no puede entender cómo puede una madre abandonar así a un hijo, a una hija, a una bebé e irse a pasar muy bien. El sueño americano. Felicidad. Qué terrible. Pero ¿saben una cosa? Hasta por esas personas murió mi Señor Jesús. Claro, tendrá que conocer al Señor Jesucristo y vivirlo toda su vida tras las rejas de una cárcel porque fue condenada a cadena perpetua. Justo pago humano para su delito. Delito. Hay esperanza de vida eterna hasta para las personas que se equivocaron tan feo como esto. Y tan feo como lo que viene. Porque esto es feo. Miren lo que pasa en el Ecuador. Y esta es una noticia antigua. Porque pasa todos los días. Sobre todo después de que unos cuantos jueces fanáticos aquí en el Ecuador aprobaron una ley criminal que el día de hoy se supone otorga el derecho para que otras personas decidan sobre la vida de otros indefensos, más chiquitos que la bebé que aquí abandonaron hasta que murió de hambre y de sed. Cortesía de Televicentro, una noticia de cómo también en el Ecuador se hace con los niños. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, niña de pocos días de nacida fue abandonada en un barrio de la parroquia de Calderón. Una vecina escuchó el llanto que venía de una funda plástica, se acercó y encontró al infante en medio de trapos. La tarde estaba por fenecer. Una vecina del barrio Pueblo Blanco salió a la tienda. Cuando regresaba vio en la vereda una funda plástica. Sin imaginarse que cobijaba a una tierna criatura pasó, pero de pronto escuchó el llanto de un bebé. Regresó a ver y algo se movía. Con los nervios encima se acercó y la sorpresa apareció. Específicamente una fundita blanca, con placenta y todo, botada en una esquina de mi casa. Se le arrugó el alma. Cuando abrió la funda encontró a un pequeño ser vivo que lloraba, tal vez llamando a que le salven la vida. No quería morir en la soledad de la calle ni en el frío de la noche. La niña recién nacida me dio pena y la cogí, me la llevé a la casa, la aseé y la tuve y le di aviso a la policía. Minutos después llegaron paramédicos, confirmaron que se trataba de una niña a quien apenas la dejaron envuelta en unos cuantos trapos. No saben si la intención era que alguien la encuentre o que el destino defina su suerte. Y me parte el alma de verla como estaba llorando. La cogí, la abracé, le dije que la amo porque de pronto fue lo que necesitaba, se tranquilizó. En el hospital de Calderón los médicos indicaron que tenía unos 3 días de haber nacido, que el estado de salud de la pequeña es estable, pero que tenía que permanecer en observación por unas cuantas horas más. Indicaron que todavía tenía el cordón umbilical. Es decir, que ya fue puesto ya en conocimiento ahí de autoridad pertinente. También se hicieron los primeros exámenes para verificar que esa niña esté bien.
mientras agentes de la DINAPEN trabajan en campo en busca de cámaras de seguridad o algún indicio que pueda llevar a los progenitores, sobre todo a quien o quienes la dejaron abandonada en la calle. Y es el apoyo que nos brinda la comunidad, porque gracias a eso se pudo rescatar a este infante y ya DINAPEN se encuentra investigando para verificar qué indicios existieron. ¿Por qué le negaron el calor de madre, el amor de quien le trajo a este mundo, un misterio que tal vez vivirá en la eternidad? Y si nos parece horroroso el primer caso, y si nos parece execrable, terrible este caso que acabamos de ver, pues saben una cosa, ¿cuántos centenares de cositas chiquitas, de cabecitas, manitos y piecitos chiquititos, chiquititos, terminan enterrados o botados en un basurero todos los días hoy en el Ecuador porque el aborto es legal? Porque no hace falta ningún trámite, solo decir que me violaron. No hace falta demostrar que le violaron. En algunos casos puede haber violación, pero hay salidas. Hay posibilidad de que esa persona pueda llevar a feliz término ese embarazo no deseado para darle la oportunidad de vida que esta bebé en Calderón sí la tuvo. Sí la tuvo. Como la tuvo otra niñita hace poco, abandonada en Guayaquil, que alguien oyó también que lloraba y le encontró su cuerpo lleno de hormigas que se la estaban comiendo viva, pero la salvaron. Hay formas de evitar lo execrable y lo horroroso de matar a una criatura. Para la una madre que abandonó y murió su niña, para la otra que abandonó y sobrevivió su niña en estos dos ejemplos, pero también para las madres que abortaron y botaron en un basurero, o peor aún, le entregaron a alguna institución abortista para que venda el hígado y algunos otros, el páncreas de los bebés abortados. Para todas esas personas, especialmente para los que creen que no pasó nada, nadie me va a descubrir, quiero leerles un pasaje de la Biblia que les va a conmover, porque o arreglan con Dios a tiempo sus cuentas, o miren lo que pasó hace muchos centenares, miles de años, cuando el primer homicida arremetió contra su hermano, lo mató, lo cubrió y aquí nada pasó, pero resulta que allá arriba habían ojos que lo vieron. Y como lo dice Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, y Jehová, nuestro Dios, le dijo al homicida, al que acababa de matar a su hermano, le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y el homicida, descarado o creyendo que, a mí que le respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso que es mi problema? Una traducción moderna podría decir, ¿acaso que es mi problema? ¿Acaso que yo tengo que andarle cuidando? ¿Acaso que yo tengo que ser solidario con lo que le pasa con mi hermano? ¿Con los ancianitos que no tienen? ¿O con las personas que sufren? ¿Acaso que yo tengo que ser solidario de todo el que se me cruza? Pues sí, pues sí. Y en este caso Dios nos deja una lección a todos, no solamente a las o los homicidas, sino que nos deja una lección a todos porque Dios le dice, ¿y qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto se aplica también para el caso de las noticias anteriores. La voz de esos ancianitos, la voz de la vida de esos ancianitos que elevan oraciones a Dios para que no les falte el pan de cada día, llegan al Dios que nos obliga a los ecuatorianos que tenemos todavía vida, salud, fuerza, claridad, entendimiento, a trabajar para que sea diferente, esta patria sea diferente. Y por eso somos cristianos, no somos para el domingo estar solamente en la iglesia. ¡Uy, qué lindo! Estuvo lindo el culto. Ojalá, gloria a Dios. Aprendimos, perfecto, bendito Dios, pero salimos a practicar, salimos a vivirlo, no solamente a hacer religión. Y esta es temporada de grandes religiones, ¿no? De grandes actividades religiosas. No. La religión pura y sin mácula, dice la Biblia, la religión pura y sin mácula es apiadarse de las viudas y de los huérfanos y de vivir sin mancha en este mundo. Y Dios nos está exigiendo eso. No somos cristianos para vivir en el templo, sino para vivir a Cristo en la sociedad. Y esa es la grande diferencia que nos reta Dios a través de programas como este. Tenemos una noticia importante, cortesía de Coavisa. Vean ustedes.
algo que está ocurriendo en el Ecuador y parece que es una regla que quiere instalarse. Adelante, por favor. Leonidas Giza vuelve a la carga y amenaza con las primeras movilizaciones en contra del gobierno de Daniel Noboa a propósito de la minería. El presidente de la CONAIE llamó a oponerse a esta actividad en territorios controlados por la organización. Por lo tanto, pedimos a todas las comunidades, a los territorios, a levantar y a defender. Hay que sacar a la minería de nuestros territorios con la lucha y la resistencia. Giza se pronunció la mañana de este martes frente a la Corte Constitucional. Lo hizo antes de entregar una acción de inconstitucionalidad. Así busca derogar el acuerdo del Ministerio de Energía del 6 de marzo, que emitió un manual de consulta previa, libre e informada para proyectos extractivos, entre ellos la minería. Lo que emite es un manual de consulta, lo que rompe con toda lógica de la Constitución y además de eso, con todos los tratados internacionales. Y hay jurisprudencia por parte de la misma Corte Constitucional. Este viernes la CONAIE se reunirá en Conocoto, al oriente de Quito, para planificar, según dijo, un levantamiento. No será a escala nacional, sino en los territorios donde los comuneros se sientan afectados por las actividades mineras. Este llamado se da en medio de una pugna dentro del movimiento indígena. El viernes anterior, Giza consiguió que el Consejo Ampliado de la CONAIE prorrogue su presidencia hasta diciembre. La Ecuarunari exigía que termine sus funciones el 19 de agosto. Esa fecha termina el nombramiento como presidente. Lo digo con franqueza, pero al mismo tiempo con respeto. Uno de los elementos más cuestionables de la política actual es precisamente este personaje. Pero cuando uno trata de ser sincero y trata de hacer un análisis honesto de las cosas, a pesar de todos los cuestionamientos que tengo por las actitudes, la vida y las cosas que hace el señor Giza, que a propósito, por ejemplo, entre comillas, me quedé esperando que algún día aclare por qué mientras todos los levantados que entraron a Quito se refugiaron y pernoctaron a la intemperie prácticamente, pero en mejores condiciones que hacerlo en la calle, se refugiaron en la Universidad Central o en la Politécnica Salesiana y creo que algunos en la Universidad Católica. ¿Por qué la familia de él estaba en el Swiss Hotel? Y él también, hasta donde conozco. Siempre me quedé esperando una explicación al respecto. Porque se supone que el general, el coronel, el mayor, el sargento están ahí con la tropa, ¿no? Pero en todo caso, más allá de este cuestionamiento histórico que tengo a este personaje, hoy tengo que darle la razón. Y miren ustedes por qué. Artículo 398 de la Constitución. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y suficientemente el sujeto consultante, o sea, el que hace la consulta, será el Estado. Así lo dice la Constitución. Hasta aquí no hay novedad, ¿verdad? Pero a continuación, punto seguido, la ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. ¿Dónde está la ley, señores legisladores de hoy, de ayer y de hace unos años atrás? ¿Dónde está la ley? Al menos el señor Giza ahora tiene la civilidad de llevar una demanda a la Corte Constitucional. Y tiene razón, porque no se puede hacer por decreto, porque la Constitución dice que será por medio de ley. ¿Dónde está la ley? Señores de la Cámara de Minería, ¿no leyeron esto? Por ley. Si algo tenía que hacerse bien, es mandar el proyecto de ley. Y ahora que hay tanta popularidad con los proyectos de ley económica urgente, ¿qué esperan? Para que no darles pretextos, para que incendien el levantamiento en los lugares, etcétera, etcétera, y convertirle al país, al Ecuador, en país de trogloditas. La ley de la caverna, el que tiene el mazo más grande, ese tiene la razón. Queridos amigos, la verdad nos hace libres y por eso me gusta tanto leer la palabra de mi Señor. Pero quiero invitarles a que ustedes lean algo a propósito de minería, la riqueza que está en el subsuelo. El tema del Yasuní ya fue suficientemente demostrativo. En un país empobrecido, ahí tenemos millones y vamos a tener que dejarlos enterrados, mientras que los que viven arriba, y no digo en los árboles, como dijo ese malhadado ex juez constitucional, o los que quieren que viva en los árboles la gente, y que tomen agua no potable, mientras que los que viven arriba del suelo no tienen para medicinas, no tienen para alimentos, la desnutrición infantil es grande, como del 30% de la población rural.
La Biblia, cuando analiza cosas como estas, nos dice lo siguiente, Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres, o sea, en la canasta del pueblo pobre, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho del Ecuador, en el subsuelo del Ecuador, en la canasta de los recursos naturales que Dios puso en esta tierra bendita, hay muchísima riqueza, mucho pan. Pero ¿saben por qué se pierde? Por falta de juicio. Porque no se hacen bien las cosas con buen juicio, señalando la cabeza, o con buen juicio, haciendo lo correcto, conforme la ley máxima manda. Ya es hora, señores. Este es un país que necesita cambios. Pero comencemos por algo positivo a propósito de una semana en la que nada de procesiones. Yo jamás. No. Procesiones y cosas demostrativas de religiosidad, no. Acuérdense en lo que he dicho varias veces. Don Carlitos Marx y Federico Engels tenían toda la razón. La religión es el opio del pueblo. El fentanilo, diríamos, del día de hoy, ¿no? Ahí, atontados, pase lo que pase, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos creyendo que Diosito nos salvará. No, Diosito sí nos salvará, pero nos dio a nosotros fuerza, vida, inteligencia y herramientas. Buen juicio para que en el barbecho de los pobres no falte el pan, porque sí lo hay. Tenemos que hacer el cambio. Y por eso, en esta segunda mitad de este programa, tengo el honor de un invitado excepcional. Un hombre que ha sabido cultivar no solamente el intelecto, sino el alma. Un hombre que ha estado en todos los niveles de acción pública del país. Como gestor de cultura, como director, enrumbador de la cultura y también como directivo de la cultura. Vamos a ver la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Con ustedes, nuestro invitado. Julio Fernando Bueno Arévalo. Compositor, productor y gestor cultural. Inició sus estudios en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, de Loja a la edad de 5 años. Es licenciado en composición musical por el Conservatorio de Música George Dima de Cluj-Napoca, Rumania. Posee un variado catálogo de obras sinfónicas, vocal sinfónicas y camerales y ha recibido varios encargos de composición para danza, teatro, además de haber compuesto variada música popular. Sus ensayos han sido publicados en las enciclopedias Océano y Planeta. Ha realizado varias investigaciones sobre etnomúsica y musicología. Recibió el premio Vicente Rocafuerte, otorgado por el Congreso Nacional en noviembre del 2007. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del municipio metropolitano de Quito. Director ejecutivo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, asesor cultural de la Presidencia de la República, ministro de Cultura y Patrimonio, entre otros. Culminó su vida laboral como docente de composición y coordinador de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del Conservatorio Superior Nacional de Música. Actualmente está jubilado. Con esto último que hemos puesto en nuestra remembranza, me viene a la memoria, querido Julito, me viene a la memoria esa broma de, ¿y ahora a qué te dedicas? Al comercio y a la banca. Claro, en la época había diario el comercio y las bancas todavía están en la Plaza de la Independencia, pero ese no es su caso, mi querido Julito. Bienvenido. Muchas gracias. Yo no le creo ese de que está jubilado, de que ya se retiró, ¿qué va? Un hombre completamente activo. Así completamente es. activo. Muchas qué honor gracias. tenerlo, qué honor Muchas tenerlo, gracias, Julio. Carlos Arsenio. Realmente un placer estar en tu programa, en este canal tan querido por todos nosotros. Sí, bueno, uno deja la actividad laboral, pero eso no quiere decir que deja las actividades. Es decir, nosotros seguimos trabajando, estudiando. Y en mi caso, como mi profesión es la composición musical, seguimos creando, seguimos dando clases, seguimos investigando. Qué maravilla. Y te confieso que está entrevistándote un director de orquesta frustrado. Nunca pude hacer los estudios, me habría encantado. Y te vas a reír. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñito prendía la televisión, y había televisión, por cierto. Prendía la televisión y veía de la Warner Brothers, veía ese programa de dibujos animados
espectacular, Bugs Bunny. Claro. Y te acordarás que Bugs Bunny dirigía El Barbero de Sevilla. Claro, la obertura. Cosa tan emocionante, tan linda que a mí me impactó. Hubiera querido tocar piano, dirigir orquesta. Viví en centros mundiales de la música. No tuve la suerte que has tenido tú, pero entonces, ahora que tú, que sí tuviste ese privilegio, te invito a que nos compartas un poco de tus sueños actuales, porque hoy estás metido en proyectos bien interesantes. Pero antes de eso, ambientémonos un poco, porque producción tiene una belleza de video a propósito de una presentación de un tipo de música del que vamos a hablar, de una ejecución de la Orquesta Filarmónica de Berlín, si no estoy mal. Veamos, adelante, veamos el ambiente de esta música llamada sacra. ¡Wow! ¡Qué música! ¡Qué coro! ¡Qué ambiente! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan impactante! Estaba, mientras veía con el maestro Julio Bueno al lado, y me estaba imaginando cómo va a ser el coro del cual usted, querido televidente cristiano o cristiana, usted y yo vamos a estar, vamos a ser parte. Ese coro que nos está prometido delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores. Pero ¿saben una cosa? Ese coro celestial, al igual que los coros de aquí, de esta tierra, como ese en Berlín, y los que, por la gracia de Dios, tenemos aquí también en el Ecuador, ese coro celestial requiere práctica, requiere aprendizaje, requiere entrenamiento. Y eso es lo que Julio Bueno viene a comentarnos, porque en verdad a alabar y a predicar con la música de Dios
hay que aprenderlo, a hacerlo bien, con excelencia, como Dios se merece. Julito, ¿qué Muchas novedades gracias. me tiene alrededor de esto? Hemos escuchado la lacrimosa del Requiem de Verdi en esta fastuosa interpretación, ¿no?, de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sin embargo, la música sacra ha sido tan diversa, tan históricamente productiva, llamémosla así, que es importante conocer todas las corrientes, todas las épocas y toda la diversidad de esta gran música. Como bien lo ha dicho, doctor, la música de alabanza y de adoración, que tiene que tener una calidad profesional, porque nada más y nada menos que estamos llevando al pueblo de Dios a los pies del Señor. Y tiene que ser con altísima calidad de profesionalismo. Entonces, lo que buscamos a través de la Fundación Ecuador Sinfónica, de la cual hacemos parte, es capacitar a los músicos, perfeccionarlos de alguna manera en la parte instrumental, en la parte vocal, pero también en la parte de la doctrina cristiana, para poder lograr este gran contacto realmente de todo el pueblo a través de la música y del canto. Alguien decía que cantar es orar 2 veces. Así es, porque además del principio bíblico dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla o canta la boca. Así es. Entonces, sí. este concepto yo lo rescato muchísimo, el tema de la excelencia. Sí, hay corazones dispuestos que aprenden a tocar un poquito la guitarra y se ponen a la orden del pastor, pero no siempre salen las notas bien bonitas. Y las voces a veces también, tengo que reconocer, comenzando por mí. Tengo una pasión por ello, mi querido Julito. Y un famoso músico, Richard Clayderman, claro, ¿verdad? Mundialmente conocido. Sí. En mis primeros años de vida cristiana, yo, igual que todos los recién llegados, convertidos al Señor Jesús, que llegamos a una iglesia, no sabemos pues la música propia de las iglesias. Tiene que pasar unos cuantos meses para aprender letras, entenderla y comenzar a practicarla, cantarla, en fin. Pero el Señor me tocó tanto que yo recuerdo que esa canción muy famosa de Richard Clayderman, Only Love, se dice en inglés, solamente amor. Yo la puse con letra cristiana. ¡Ah, qué lindo! No sabía letras de las músicas típicas de iglesia, entonces yo adaptaba algunas canciones, música, las adaptaba con una letra que de mi corazón salía para decirle al Señor lo que estoy sintiendo. Claro, ha habido esa conjugación de ambas vías, es decir, de la música, digamos la música del mundo, que ha sido acogida dentro de las iglesias también con textos religiosos, con textos más bien dicho sacros, o de, si se quiere, litúrgicos, pero también ha habido al revés, es decir, desde de los textos litúrgicos hacia la música popular y hacia las músicas regionales. Entonces, muy interesante, porque nosotros tenemos música de alabanza y adoración. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos de los quichuas de la sierra, de los chibuleos, de los etcétera, que tienen sus propios cantos de alabanza y adoración en quichua, con sus propias melodías. La parte regional, la parte étnica, cultural también. No ha habido cultura musical que no rinda pleitesía a nuestro Señor. Así es. En ese sentido. Entonces, tenemos música de todo tipo. Es tan variada la música, porque viene desde la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, más tarde en la Edad Media con el antifonario del Papa Gregorio, que es el que reúne este gran cancionero de todas las músicas que se hacían en la iglesia. Más tarde en el Renacimiento, con todos estos coros espectaculares en el Renacimiento italiano, español. Y ese Renacimiento que nos llega aquí a Quito, en el año de 1555, se funda el Colegio de San Andrés, que es el segundo colegio de artes musicales en Latinoamérica. Primero está México, luego está Quito. Y ahí es donde se forman estos grandes músicos mestizos, indígenas, que fueron preparados en tocar el órgano, en escribir música polifónica, y de ahí salen grandes creadores, como Manuel Blasco, como Lobato de Sosa,
y muchísimos. Que son nombres desconocidos, es una pena, ¿verdad? Sí, ese es el barroco quiteño del siglo XVII, que recién se está descubriendo. Claro, todos decíamos, oye, hay un barroco quiteño en las artes plásticas, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y la música, hasta que a finales de los años 90, el musicólogo Mario Godoy encuentra unos archivos en la Catedral de Ibarra, unos manuscritos. ¿Ya? Y esos manuscritos los fotografió y los teníamos nosotros en la oficina del Festival de Música Sacra, que empezamos a trabajarlos desde el año... Ustedes lo comenzaron el festival que en estos días también se está realizando en Quito. Sí, en el 2001. Y entonces, recuerdo que en el año 2005-06 vino un grupo sueco, especialistas en repertorios barrocos latinoamericanos, el ensemble Villancico. Ya. Vieron esos papeles, esas fotografías y dijeron, no, nos llevamos esto. Y al cabo de un año de haberse llevado esos papeles, nos mandan un disco hermosísimo, que es de villancicos quiteños del siglo XVII. ¡Qué maravilla! Pero que es realmente un gran descubrimiento. Ese ensamble también produjo otra a propósito de la descubrimiento en Ibarra. Y quiero pedirle a producción que por favor nos muestre y nos presente ese ensamble que canta algo barroco quiteño descubierto en Ibarra. ¿Esta composición data de qué año? Del siglo XVII. 1680, 90, por ahí tiene. Vean ustedes lo que aprendió la gente en Ecuador a hacer en esa época, redescubierto actualmente. Adelante. Todos
¡Qué espectacular! Manuel Blasco, el autor ecuatoriano de esta música, encontrada, enterrada literalmente en algún archivo de la Catedral de Ibarra y redescubierta hace poco. Manuel Blasco nació en 1628. Y el regalo que el maestro Julio Bueno nos ha traído de esta selección musical, que yo entiendo que es primicia para el Ecuador en realidad. Sí, bueno, es un descubrimiento muy reciente y realmente nos ha complementado todo el criterio que teníamos de lo que es el barroco quiteño en la parte musical, porque siempre conocíamos la parte plástica, pero esto realmente es un gran aporte de la música ecuatoriana hacia la música universal y que es del siglo XVII, nada más y nada menos. Y esto me trae al motivo central. No, me vuelve a traer, porque la excelencia de esta composición, las voces, la música, me trae entonces el desafío de cuando se lo hace para el Señor, se lo hace con excelencia. Y esa excelencia es lo que ustedes como fundación tratan de motivar en la gente que practica la música en el ámbito de la fe. Así es. Realmente todos conocemos que el ministerio de alabanza y adoración dentro de una congregación es muy importante. Es muy importante por varias razones. Sin embargo, no siempre tenemos una formación profesional dedicada a esos géneros, a esa literatura musical, a esa diversidad de géneros musicales. Entonces, para la Fundación Ecuador Sinfónico, es muy interesante para nosotros, y es de nuestro interés, más bien dicho, el que podamos nosotros aportar con un granito de arena a la mejor formación o a la mayor formación o a la diversidad de la formación para nuestros músicos de alabanza y adoración de las diferentes congregaciones. Porque además, hablando sinceramente como profesional, uno nunca está terminado, pues. No. Hay que seguir formándose, descubriendo, escuchando, entendiendo. Puedo aceptar un criterio, puedo decir, claro, mejor, así avanzo un poco más, entiendo más, trabajo más, hago mejor las cosas. Es un gran desafío lo que ustedes proponen. Así es, porque evidentemente el repertorio dentro de los templos es muy variado, desde los himnos que tienen siglos de antigüedad, desde la música gregoriana, de los salmos, del salterio, de todo este gran repertorio, hasta la música europea en general, Renacimiento, Barroco, etcétera, la música ecuatoriana, o sea, este barroco quiteño, la música latinoamericana, los géneros musicales, el gospel norteamericano, o sea, es tan variado. Y actualmente rap, reggaetón, cristiano. Pero igual que San Juanito cristiano, Pasillo cristiano, hay de todo. Entonces, realmente de eso se trata, de poder, digamos, colaborar para que pueda haber una mayor comprensión de lo que es la música sacra y cristiana. ¿Y qué van a hacer en concreto? ¿Qué actividades? El miércoles 27 vamos a realizar una charla abierta para todo el público, para todos los que quieran inscribirse en la Fundación Ecuador Sinfónico. ¿Y sin costo? Sin costo alguno, en donde estaremos comentando de todos estos repertorios, digamos, de todas estas novedades, de lo que es para nosotros la música sacra. No olvidemos que estamos en una ciudad, y esto es muy importante, que tiene 36 campanarios y que tiene 8 órganos históricos. Perfecto. O sea, estamos hablando de aquí en la ciudad de Quito, en el centro histórico de Quito, es lo que tenemos eso. Entonces, en ese sentido, ha habido una gran actividad de música, han habido grandes compositores de música sacra que están muy desconocidos, que no han salido a la palestra. Hay misas que se han compuesto, repertorios que se han compuesto, y de eso se trata, dar a conocer a las nuevas generaciones y sobre todo a las congregaciones para que puedan utilizar estos materiales que realmente son de altísima calidad. La Biblia dice, y el apóstol Pablo enfatizaba,
examinadlo todo, retened lo bueno. Y podríamos agregar, trabajen con lo mejor, aprendan de todo. Y este es el objetivo de este seminario. La información al respecto la están presentando en pantalla para que usted pueda conectarse, ser parte de este movimiento inicial para que mejoremos y hagamos las cosas con la excelencia que Dios se merece. Julito, nos quedan realmente poquísimos instantes de programa. Te agradezco infinitamente, pero infinitamente, el que tú hayas tenido la gentileza de acompañarnos, de motivarnos, el traernos estas composiciones maravillosas para examinar todo el espectro. Una pregunta que no me quiero sustraer. De los ritmos modernos, de los muy juveniles, ¿cuáles son los que más gustan a un hombre de tu cultura musical y de tu cultura general? A ver, en mi caso el jazz, Ya. que no es tan moderno, pero sin embargo, sí, el rock clásico también yo me gusta. No me gusta mucho el reggaetón, a decir verdad, por la temática que tiene. Pero sin embargo, creo que hay un hip hop que es muy interesante también, porque hay un hip hop de valores y hay otro hip hop que utiliza otro tipo de textos que no van al caso. Sin embargo, yo creo que todas las músicas en esencia son buenas, pero hay que evitarlas aquellas que más nos confunden o que nos pueden distorsionar la realidad. Y por eso no solamente lo musical, ustedes también enfatizan en lo que viene del corazón, sembrado por la mano maravillosa del Señor. Julito, te quiero agradecer profundamente por la visita. Gracias a nombre de todos nuestros televidentes. Gracias profundamente a ti. Y quiero despedir este programa excepcional en estos días especiales de rememorativa de esa obra magnífica del más maravilloso y grande de los hijos de los hombres que haya pisado esta tierra, de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien en un momento determinado, cuando ya nos iba a dejar o dejaba a sus amigos, decía, y va a salir en pantalla, Marcos 16, 15 a 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y al que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto tiene unas consecuencias, porque esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y viene más, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa de cielos nuevos y tierra nueva cuando uno tiene al Señor Jesús, a quien hoy homenajeamos desde este canal con esta música maravillosa y la oportunidad de perfeccionarnos como cantantes y como músicos cristianos para practicar para el grande coro celestial que nos espera. Allí cantaremos todos. Hasta la próxima emisión de nuestro programa.